Que el Señor les bendiga en esta mañana. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente, un nuevo domingo, una nueva oportunidad que tenemos para poder meditar en la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar meditando en este tema: no escaseará ni disminuirá, ha dicho Jehová. Esta es una promesa de parte del Señor para usted y para mí, para todos nosotros. Sabe que en esa lucha contra el baalismo que Elías emprendió, y que esto trajo una sequía por 3 años y medio en Israel, Elías se presentó ante el rey Acab para mencionarle acerca de esta maldición, digámoslo así, o esta prueba que Dios enviaría al pueblo de Israel a causa de la idolatría que el rey Acab había llevado al pueblo de Israel. Entonces, cuando Elías le menciona que no iba a haber lluvia ni tampoco rocío del cielo, que esto duraría 3 años y medio, esta lucha que se da entonces contra los profetas de Baal, que era el dios de la lluvia y el dios de la fertilidad, una prueba para así demostrar que Baal no tenía poder. Cuando nosotros vemos entonces esta lucha, en medio de esta lucha encontramos a una mujer que vive en Sarepta de Sidón junto a su hijo, y que ellos tampoco tienen lo suficiente, no tienen alimento suficiente a causa de esta sequía. Dios cambió la vida de esta mujer viuda de Sarepta, porque la lleva de la pobreza a la abundancia, la lleva de la ansiedad en que se encuentra a la seguridad plena en Dios. Le da promesa y le da provisión a esta mujer. Cuando Acab está dándole esta palabra al rey y da esta profecía de la sequía, Dios le ordena a Elías que se vaya al arroyo de Querit, allá enfrente del río Jordán, y que ahí, estando en el arroyo, él lo sustentaría. Enviaría cuervos para que le llevaran carne y que le dieran pan y que él pudiera tomar agua del arroyo. Todo ese tiempo que Elías permaneció en el arroyo, Dios le proveyó, Dios le dio alimento, carne por la mañana y pan que los cuervos traían, carne y pan también por la tarde. Cuando el arroyo se seca, Dios viene nuevamente a Elías y le dice que se vaya a Sarepta de Sidón, porque él ya ha hablado a una mujer viuda para que ésta lo alimente. Elías entonces, siendo obediente a la voz de Dios, se mueve y se va a Sarepta. Cuando llega a Sarepta, el primer encuentro que tiene con esta mujer viuda es que la ve recogiendo leña en el campo, y él entonces llega a Sarepta con hambre y con sed. ¿Por qué con hambre y con sed? Porque la palabra nos dice a nosotros en Primera de Reyes, donde nos cuenta esta historia, en el capítulo 17, en el versículo 10, dice que cuando Elías llega, lo primero que hace es pedirle agua a esta mujer. Le pide un poco de agua. Para la mujer en Sarepta que no tiene alimento, porque lo vamos a ir viendo más adelante, esta mujer quizás en ese momento se sintió aliviada de que Elías le pidiera agua y no comida. ¡Qué alivio! Que no me pidió comida, me pidió agua. Esta mujer entonces se va a su casa y trae agua, pero cuando trae el agua, Elías entonces nuevamente le hace una petición, y la petición es que le dé pan. En el versículo 11, él le pide también un poco de pan. Cuando esta mujer recibe por parte de Elías esta petición, ella posiblemente en ese instante se puso a pensar en lo que tenía en casa. Si bien es cierto, corrió a traer el agua porque tenía, pero cuando le pide comida, le pide un poco de pan, ella entonces en ese momento comienza a pensar y a decir:
no tengo. ¿Qué le voy a dar a este hombre? ¿Qué le voy a dar a este profeta? ¿Cómo lo voy a alimentar si no tengo? Quizás ella en ese momento solo pensó en lo poco que tenía. Y que eso poco era solamente para ella y para su hijo. Y que después de eso se dejarían morir. Tal como dice el libro de Primera de Reyes capítulo 17. Esta mujer entonces en el versículo 12 le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Es un momento triste, es un momento de depresión, de angustia para esta mujer, porque es lo único que tiene en casa, y que eso único que tiene en casa basta solamente para ella y para su hijo y dejarse morir. No tengo, dijo esta mujer. Yo sé que muchos se desmoronan cuando piensan solamente en lo que no tienen. Cuando decimos no tengo trabajo, no tengo alimento, no tengo dinero, no tengo salud, no tengo. Cuando nosotros nos enfocamos en el no tengo, nos desanimamos, nos deprimimos, nos desmoronamos. Y es normal. No, el tener temor, el decir no tengo, trae miedo, trae angustia, trae temor. Pero el Señor en este día, en esta mañana, nos recuerda que Él está para nosotros y que Él ha prometido que no escaseará, que no disminuirá. Él lo ha dicho, Él lo cumplirá. Yo no sé qué está pasando en su casa en este momento, en su vida. Yo no sé qué es lo que usted no tiene, pero el Señor nos dice, no escaseará ni disminuirá. Porque el Señor, a través del profeta Elías, le dice a esta mujer en el versículo 13, no tengas temor, no tengas temor, no tengas miedo. Mire, el miedo es normal, el temor es normal, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Adán, cuando peca en el Edén, cuando nosotros lo vemos ahí, la primera evidencia de la caída es el temor, porque nosotros vemos a Adán escondiéndose de Dios, y cuando Dios lo llama, lo busca, él lo que dice es que tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Tuve temor, me escondí. Es evidente el temor. Yo sé que nosotros en este momento, lo que vemos en el mundo, trae temor. Mucha gente está con miedo, mucha gente está atemorizada. ¿Por qué? Porque no se quieren contagiar del COVID. No quieren estar en un hospital, porque muchos no quieren perder sus trabajos, porque muchos están angustiados por lo que está pasando. Es normal, pero el Señor nos dice en esta mañana, no tengas temor. Dios nos está diciendo, no tengas temor. No temas. Sigue adelante. Sigue confiado. Sigue tomando y agarrando las promesas del Señor, porque no escaseará ni disminuirá. El Señor lo ha prometido, el Señor lo cumplirá. No temas. Sigue adelante con tus quehaceres, le dice el profeta a esta mujer. Sigue adelante, pero hazme a mí primero. Pero hazme a mí primero. ¡Qué tremendo! Porque la mujer le acaba de decir que no tiene, solamente tiene un puñado de harina y un poco de aceite en la tinaja, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Porque el profeta le dice, dame a mí primero. Porque Dios siempre es primero. Dios siempre
es y seguirá siendo el primero. Esto es como escuchar nosotros a Jesucristo allá en el Nuevo Testamento hablando y enseñando acerca del afán y la ansiedad. Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32 nos dicen a nosotros: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios en esta mañana nos recuerda que nosotros no podemos caer en el temor de decir qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. ¿Dónde están las cosas que no tenemos? El profeta le dice: sigue con tus quehaceres, está bien, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Jesucristo dice: no se afanen por lo que van a comer, van a beber, van a vestir, porque el Señor sabe que ustedes tienen necesidad de todas esas cosas. Y entonces Jesús agrega este pasaje que es muy conocido por todos nosotros. Él dice: es cierto, necesitan comer, necesitan beber, necesitan vestido. Dios sabe que lo necesitan, mas ustedes lo que deben de hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comer, beber, vestido, casa, todo lo que ustedes necesitan para sus necesidades básicas, dice que serán añadidas. Aleluya, serán añadidas. No tengas temor. ¿Por qué? Porque no escaseará ni disminuirá, ha dicho Jehová. El Señor sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe lo que estamos pasando nosotros en el mundo. El Señor sabe cuál es tu necesidad en casa en este momento. Búscale a Él primero. Como dijo el profeta: hazme a mí primero. Lo primero es Dios y después ustedes. Lo primero es Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca su rostro. Órale al Señor. Lee la palabra. Congrégate. Ayuna. Ora. Busca al Señor. Él es primero. Lo demás será añadido. Él sabe. Dios lo llevará del no tengo al no escaseará ni disminuirá. Tal como vemos en la palabra, la mujer comienza diciendo: no tengo. Dios le dice: no tengas temor, porque pasarás de no tener nada a tener abundancia. Porque pasarás de no tengo a no escaseará ni disminuirá. Dios cumplirá. El versículo 14 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la vasija disminuyó. ¿Qué dice? No escaseará. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. No escaseará, no disminuirá. Las cosas salieron mejor de lo que se esperaba para esta mujer angustiada. Salieron mucho mejor de lo que ella creía. La viuda puso en primer lugar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era: llegará el profeta a ti y tú lo alimentarás. Porque nosotros vemos en esta historia que cuando el Señor le dice a Elías: vete a Sarepta de Sidón, dice que él ya había hablado con esta mujer para que lo alimentara. Esta mujer entonces pone en primer lugar la voluntad del Señor y alimenta al profeta. Esto entonces la lleva a recibir la promesa de parte del Señor cuando le está diciendo: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. La lleva a recibir la promesa. Porque el versículo 16 nos dice a nosotros que entonces ella, el versículo 15 y 16 dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó.
conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Conforme a la palabra. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo y Dios cumplió. No escaseó, no menguó, como dijo el Señor. Pero eso sucede cuando ella pone en primer lugar la voluntad del Señor. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cuando buscamos su reino en primer lugar, cuando buscamos su presencia en primer lugar, entonces nosotros podemos esperar esa provisión y ese cumplimiento de la promesa que nos dice a nosotros que no escaseará ni disminuirá. ¿Por qué? Porque así ha dicho el Señor, conforme a la palabra del Señor. Usted debe de estar convencido en este día que si usted pone en primer lugar al Señor, el Señor cumplirá su promesa. Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Que cuando usted pone en primer lugar la voluntad del Señor, entonces usted podrá ver en su casa, en su vida y en su familia que no escaseará, que no menguará, no va a haber disminución, porque el Señor cumplirá su promesa. Dios es fiel en todo tiempo. Aún en el tiempo de la sequía, de estos 3 años y medio que no llovía, que había hambruna, Dios fue fiel con esta mujer, la viuda de Sarepta, y su hijo. Dios ha sido fiel con nosotros. Dios seguirá siendo fiel en todo tiempo. Esta es una verdad que debemos de abrazar con toda nuestra fuerza. Dios es fiel en todo tiempo. Él nos recuerda, no escaseará, no disminuirá. Se cumplirá conforme a la palabra que el Señor ha dicho. Yo no sé si hay temor en su vida. Yo no sé si usted está angustiado por algo. Yo no sé cuál es su necesidad, lo repito, pero la bendición viene del Señor. La promesa viene del Señor, no viene de mi parte en este día, viene de lo alto, viene del que todo lo puede, viene del Todopoderoso, del Señor. Él le dice en esta mañana, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe, no escaseará, no disminuirá. Usted cambie su temor por la fe en el Señor. Dele a Él el primer lugar, porque Él ha prometido proveer para sus necesidades. En este año, yo creo fielmente que el Señor cumplirá su promesa. Seguirá siendo fiel con nosotros todo este año, como lo ha venido siendo los años anteriores en nuestra vida. Le invito para que ore juntamente conmigo en esta mañana y que podamos nosotros tomar esta palabra, hacerla nuestra y decirle, Señor, yo creo a esta palabra, creo en ti, Señor, sé que tú eres fiel en todo tiempo. Mi Dios, te agradezco por esta palabra que has traído a mi vida, porque sé que eres tú hablándome. Porque tú, Señor, me traes este mensaje para que yo pueda tomarlo, para que yo pueda, Señor, abrazarlo, para que yo pueda ponerlo por obra. Mi Dios, que no importa lo que esté pasando a mi alrededor, en mi vida, cualquiera que sea la circunstancia, en esta mañana yo, Señor, me pongo en ti y te doy a ti el primer lugar. Quiero, Señor, buscar tu rostro. Quiero, Señor, orar a ti. Quiero, Padre, conocerte más. Quiero dejar mi vida, Señor, depositada en ti. Darte a ti el primer lugar. Oh, Señor, porque sé, como me has dicho en tu palabra en este día, que si yo hago eso, entonces tú, oh Dios, proveerás. Tú cumplirás, porque te doy a ti el primer lugar. Tu voluntad es primero. Oh, Señor, tú sabes qué es lo que yo necesito. Y tú me dices que tú, oh Dios, añadirás todas estas cosas que yo necesito cuando busque primeramente tu reino, cuando te busque primeramente a ti.
en esta mañana, Señor, yo creo en esta palabra. Oh Señor, tomo esta promesa para mi vida, para mi familia. No escaseará ni disminuirá. Así me lo dices tú y así lo creo yo en este día. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Salvador, esa palabra se cumple en mi vida. Lo proclamo, lo creo, lo confieso en este día. No escaseará, no disminuirá. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a tu nombre. Sigamos creyendo a la promesa del Señor. Sigamos confesando que Él es fiel en todo tiempo. En este año no escaseará, no disminuirá, ha dicho Jehová de los ejércitos. Que el Señor les bendiga.